Sí. Hay un trabajo de Gerardo de la Paulera, Bozzoli e Irigoyen que se llama Passing the Buck. Desarrolla el índice de presión macroeconómica y rankea a todos los gobiernos de la historia. El primer gobierno de Menem es el mejor gobierno de la historia. El primero. Bueno. Hola, Santi. ¿Cómo andamos, Johnny? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? ¿Luquitas? ¿Estamos? ¿Qué pasó? ¿Qué me miras así? Estoy atónito con Milei, que tomó nota de todo tu editorial. ¿En serio? Llenó medio cuaderno. ¿En serio? Sí. ¿Vas anotando? Va anotando. Hola, Javier. Buenas ¿Qué noches. tal, Johnny? Y ahora presentamos al doctor Menem. ¿Todo bien? Todo muy bien. La verdad es que no sé si es bueno o es malo. Para mí es un orgullo que comparto Es malo, me parece. tu visión con la editorial. No, bueno, pero vos, digamos, la gente tiene que saber que vos sos un politólogo brillante. O sea, Bueno, gracias, Javier. Y la verdad es que quiere decir que estoy aprendiendo rápido, si seguís por el buen camino. Si me permitís, hago algunas referencias. ¿Me dejás que lo saludo y ahora...? No, por supuesto, que lo quiero a mi presentar? amigo. Martín Menem. Martín Menem, mi ¿Es así? amigo. Martín Menem. Así es. Bienvenido. ¿Qué Martín. tal? Muy buenas tardes ¿Todo bien? a todos. Muy bien, sí. ¿Vos sos sobrino de Carlos? Sobrino de Carlos, hijo ¿Tenés? de Eduardo. Hijo de Eduardo. Que te Menem. trajo, me dijo que te envíe este Mandale libro un gran abrazo, Eduardo. con, por favor. con todos los datos de, Mirá, de los 90, los una 90. síntesis, Acá. con una dedicatoria especial para vos. Ahí está. Acá, Ahí ahí. perdón, a la 3. Tiene ya 6 meses, 8 meses, ok. con todos los datos del INDEC, cuando decía la verdad, Muy bueno. y de todos los ministerios de la Un saludo, época. Eduardo. Ahí puedes consultar todos los números cuando necesites. Bueno, ahora vamos a charlar porque está con vos en La Rioja. ¿Sos diputado provincial electo? Diputado provincial por la capital, por el partido y por las ideas de Javier. Mira, un Menem con Milei. ¿Quién lo hubiera dicho? De Menem a Qué Milei. fuerte. Ahora te voy a preguntar qué hubiera dicho Carlos de esto, ¿no? Lo hubiera festejado. Bueno, contame. Mira, yo creo que hay varias cosas muy interesantes de lo que vos has dicho en la editorial. La primera es, vamos a citar a Popper, que es lo que se llama la paradoja de la intolerancia. Claro. No digo, sí, vos sos tolerante, pero no sos tolerante con los intolerantes. Es decir, si va a venir alguien y te pone una pistola en la cabeza, más vale que reaccione porque si no sos boleta. Que creo que es lo que vos estás diciendo. Sí, totalmente. Digamos, o sea, podríamos decir Popper presente. Lo otro es muy interesante cuando mencionás la lógica del polilogismo, ¿sí?, de los populistas, en especial del kirchnerismo, o sea, Hegel. O sea, pueblo o antipueblo, o sea, se rescata una virtud, se arrogan esa virtud y al resto le tiran toda la porquería. Una de las declaraciones que están ahí son bastante complicadas porque hay un ministro, ¿sí?, que habla de... Nosotros somos el pueblo. No, pero es el que viene después, el de salud, cuando habla de las grandes tiranías en Europa. O sea, a mí me da repulsión mencionarlas. Bianco cuando dijo lo del nazismo. Sí. Digo, pero él después hace esa referencia hegeliana, con lo cual está en un lugar peor todavía. O sea, yo creo que no entienden ni siquiera lo que dicen, porque si lo supieran quedarían espantados. Después, o sea, hay otra cosa muy interesante, digamos, o sea, la miserabilidad de los distintos bloques en los que se está partiendo Juntos por el Cambio. Ese es el punto central. Claro. Claro, porque hay... Egoísmo, ¿no? No, digo, porque ¿cuál era el argumento con el que te espantaban? Estamos a 7 votos de Venezuela. Bueno, ahora no sabemos. Ahora puede ser cualquier cosa. ¿Por qué? Porque muchos de esos no discrepan de los que piensa el kirchnerismo. Piensan igual. El problema son los modos. O sea, yo puedo mencionar varios de estos casos. Digo, ¿Quién piensa apareció el kirchnerismo de ahí? Mirá. ¿Algunos radicales decís vos? no, bueno, de hecho, el señor 125 fue ministro de los K. ¿Quién es el señor 125? El señor Lustó. Digo, o sea, y no tiene tanta diferencia conceptual. Pero, a ver, te lo hago Igual con un ejemplo está bien lo que más decís, grosero. porque hasta hace 22 días decían si no estamos juntos el kirchnerismo, y a 22 días de las elecciones o menos, porque no pasó ni un mes, se terminaron rompiendo El todo. radicalismo. Y el 22 enloquecieron. Sí, Es raro igual porque ellos plantean todavía eso, por lo menos Martín, que fue el que Que hay más unidad. salió a hablar, dice no, todos los votos son en conjunto, ¿no? Va a ser conjunto. Es difícil. Obviamente. ¿Por qué rompen el bloque? Por ¿Para eso qué te digo. rompen el bloque? ¿Para qué rompen el bloque? Claro. Bueno, en el fondo es la miserabilidad de que está negociando poder. Pero te hago algunos ejemplos. Un día yo, digamos, estaba en un programa de televisión, estaba el señor Gerardo Morales hablando por Zoom. Yo, digamos, o sea, me parece absolutamente injusto querer discutirle a alguien que está en un Zoom, entonces, digo, yo preferí guardar silencio. Digo, por más que yo tenga una posición muy clara. Entonces, por ejemplo, para Gerardo Morales, el problema no era los controles de precio, el problema era que se hacían mal. Claro. Para la señora Carrió, sí, que ahora parece que descubrió ser liberal y cita las obras de Smith
bajo el nombre de John Locke, o sea, una cosa bastante interesante. Quiere decir que no leyó ni a Smith, porque citó a la teoría de los sentimientos morales, leyó a la investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones, pero no son de La John vas a Locke. hacer enojar con esto, porque Sí, ella es digo, politóloga, digamos, me parece politóloga. Es de Adam Smith. Bueno, parece que Bueno, cita al voleo sin leer. y entonces, o sea, no es liberal para vos, no, Carrió. claramente. Bueno, recordemos que cuando fue aliada de Kirchner, ¿no? Digamos, cuando Kirchner llegó al poder, estuvo con Zamora, estuvo con unos personajes que de liberales no tenía muchos, y son liberales son muy particulares. Sería como lo argentino, ¿no? Digo que tenés radicales tibios. O sea, con lo cual puede pasar cualquier cosa en la Argentina. Pero, a ver, la señora Carrió fue la impulsora de la ley de góndolas. Y vos tomás el video en el Congreso y dice que a ella no le importaba que quebraran los supermercados, que así volvíamos al almacén de la esquina, o sea, una cosa verdaderamente alocada. Otra cosa que comparto totalmente, y es el eje de mi argumentación, que la grita es moral. Sí, claro. Acá el problema es moral. Es decir, y por eso nosotros venimos a hacer una discusión sobre la cuestión moral. Es decir, vos decías, no tenías dudas, y eso a mí me puso feliz y te lo agradezco, sobre qué voy a hacer, digamos, por ejemplo, ahora cuando viene el acuerdo con el fondo. ¡No! Es decir, ¿por qué? Porque es una discusión moral. No vas a No voy a apoyar lo que propone este gobierno por varias cosas. Primero, porque acabas de dar en el clavo político a la perfección. Es decir, el kirchnerismo le quiere trasladar el costo a toda la sociedad. A ver, ellos son gobierno, tienen que terminar hasta el 2023, se tienen que hacer cargo del desastre que están haciendo, ¿sí? Y que se hagan cargo de la gestión. Pero si de vos dependiera que haya acuerdo o no y vos no lo acompañás, eso quiere decir que estás abriendo la puerta a un default, que se supone va a ser mucho peor a que haya acuerdo. A ver, vamos por parte. ¿Vos por qué estás en el... A ver, si esto dependiera de mí, ni siquiera estaríamos en el fondo porque no habría default, Bueno, porque pero no ya- tomaríamos deuda. ya pasó Porque, eso. no, bueno, pero claro, ¿cuál es mi argumento? Vos tendrías equilibrio fiscal. Bien, ¿por qué? Pero esto es lo que quiero ir del punto que levantó Johnny, que es brillante. O sea, es así como yo estoy dispuesto a discutir la política, desde el lado moral. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal es inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque si tomo deuda, es cargarle el costo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a gente que no votó, a gente que ni siquiera nació. Es inmoral, está claro que es inmoral. Sí. Si yo lo financio con emisiones, impuesto, digamos, señoriaje, o sea, genero impuesto inflacionario, no solo que afecta negativamente al crecimiento, sino que además le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más pobres. Pero como si todo eso fuera poco, si te subo los impuestos, es confiscación. El señor es empresario, que te explique lo que es hundir un montón de máquinas y una vez que vos estás haciendo tu negocio te suban los impuestos. Te están robando. ¿Vos sos empresario de qué? Yo Contanos soy abogado, pero empecé hace mucho con un emprendimiento personal y fabrico alimentos y suplementos dietarios. A pesar de la Argentina, que es una A pesar carrera de- de obstáculos. Sí. Yo vi que te va muy bien, de ahí en Forbes, que creo que Sí, está muy bien la gracias a Dios. facturación, está dentro del top no sé cuánto de lo más En nuestro rubro estamos muy bien, sí. Ok, ¿y es verdad lo que dice Javier? Sí, es durísimo. O sea, veníamos hablando, siempre hablamos con él de lo difícil que es la Argentina. O sea, hoy, ¿quién invierte en la Argentina? Nadie. El que tiene $1, escuchás las embajadas de otros El países. embajador hoy de Países Bajos dijo, hay Sí. 15 tipos de dólar diferentes, no se puede, ¿no? O sea, cualquier inversor que quiera entrar a la Argentina no puede salir. Entonces, ya está cerrada la puerta de entrada, la puerta de salida no existe. Entonces, es muy complicada la Argentina. Entonces, en algún momento las ideas que viene expresando Javier hace tiempo, de las que yo estoy, digamos, muy enrolado, si querés, y las que voy a bancar siempre, hay que empezar a transformar la Argentina una vez por todas. Necesita, o sea, el Estado no genera nada. Nada. Lo que generamos, el Estado solo cobra impuestos de los que producen bienes o servicios de mejor calidad, mejor precio. Eso lo aprendimos todos los que estamos del otro lado, los que damos laburo, los que pagamos impuestos. Claro. La Argentina tiene que cambiar. ¿Por qué alguien como vos no se hizo macrista antes de hacerse de Milei? Y por el resultado final. O sea, O yo- peronista. Sí, bueno, a ver, peronismo Bueno, por ahí. pero Menem era Sí, el tío sí, y digamos el que era papá. peronista, tu tío. Perdón, lo de la comida. Venimos de familia de origen peronista, no lo voy a renegar, pero del peronismo republicano, donde hay una división de poderes. Liberal en el lo económico. peronismo, el peronismo de la libertad. En los 90 hubo libertad económica y los resultados están a la Mirá, vista. tengo una pregunta para los dos. ¿Quién fue el mejor, está cantada, el mejor presidente de la Ya lo democracia dijo, para vos? Ya lo dijo. Menem, sin lugar a dudas. ¿Para vos? Los números de los 90. Carlos Menem. Pero ¿puedo Sí, dar el Sí, fundamento? sí. Hay un trabajo de Gerardo de la Paulera
Pozzoli e Irigoyen, que se llama Passing the Buck. Desarrolla el índice de presión macroeconómica y rankea a todos los gobiernos de la historia. El primer gobierno de Menem es el mejor gobierno de la historia. El primero. Sí. Pues después termina con déficit fiscal, Menem. Sí, pero ojo que con el segundo, a pesar, digamos, de queda tercero en el ranking, hacen unas mejoras para contemplar justamente los problemas del déficit fiscal y la venta de las privatizaciones y todas esas cosas. El primer gobierno sigue siendo el mejor de la historia y el segundo gobierno cae al sexto lugar, pero digo, no es que... ¿Y el peor de la democracia para vos? Ya, le cuesta. Del último de la periodo. vuelta a la democracia. Del De 83 la para acá. Y está entre Alfonsín y Alberto Fernández. Qué fuerte. Pero Alfonsín recuperó la democracia. Bueno, no él, pero... Vamos, dale. El Pero padre Alfonsín, bueno, pero que, Alfonsín digo, tuvo huevos contra los militares. sí, los mismos que tuvo seguramente en el 2002 cuando salió con Duhalde. No lo querés nada, Alfonsín. Es que él decía que un poquito de inflación está bien y se fue como una rata con 5.000% de inflación. ¿Pero te parece peor el de Alfonsín que el de Alberto Fernández? No, están cabeza a cabeza, Cabeza a cabeza. son muy malos los dos. ¿Para vos? O sea, no me gusta hablar de personalismos, no es el gobierno de Menem, pero como gestión, la primera gestión e incluso la segunda, cuando la mirás en retrospectiva, ¿contra qué la comparás? Claro, la comparan contra la primera que fue demasiado buena, pero si ojalá estuviéramos en el 97, 98 hoy y creo que todos estarían muy contentos. ¿Y la peor para vos? No, la peor para mí es esta, yo era muy chico, sí, esta sin dudas. La peor gestión de la historia, no tienen nada para mostrar. Pero por eso, ¿no ves nada, bueno? Decime un logro, un número que esté bien. Yo soy seguidor de las ideas de Javier Y la verdad porque que primero cuesta un montón, sí. los datos. No hay ningún dato Me que lo sea cita positivo. Oppenheimer, a Friedman, ¿viste? O sea, es un relojito. Es liberal. Es un relojito. Escuchame, hablando de datos y números, vos jugaste fuerte, no descartaste un corralito. Te leí la nota en La Nación, te preguntaron, dijiste, en esta Argentina nada es descabellado, algo así. Claro, bueno, nada es descabellado, o sea, porque la pregunta fue respecto a la situación de los dólares. La realidad es que Argentina tiene 14.000 millones de dólares aproximadamente de depósitos en dólares. Y la realidad es que los encajes son enormes porque la verdad que no le prestan a nadie, o sea, por lo tanto vos tenés cerca de 11.000 millones de dólares. Ese es, por lo tanto, digo, vos vas a ir a buscar los depósitos hoy en dólares, los dólares están. Están. Sí, en realidad, pero acá está la trampa. Los depósitos, cuando vos haces un depósito, vos haces un encaje, si guardás una parte. Como verás, 11 de 14 es un número enorme, o sea que están súper encajados, los dólares están. Pero ¿dónde deposita los dólares los bancos? Por regulación del Banco Central. En el Banco Central. ¿Cuál es el problema entonces? El problema radica, y por eso digamos la gente se asusta y tiene razón de asustarse, es por lo siguiente. A ver, Argentina cuando tomás las reservas brutas y le limpiás justamente el swap chino, los encajes, el BIS. Hicimos la cuenta el otro día. El BIS, me lo mandaste vos, Exacto. te daba 2.500. Sí, 2.000 Sí, 2.000 y pico. 1.000 palos te quedan. Ok, O 1.000 ponele millones de menos. dólares. Ponele 1.000 palos. Que es lo o sea, mismo, 2.000, es 1.000, 2.000 es nada, es nada. De 500 a 1000 era mío. Es lo Es mismo. nada. O sea, partimos en 1.500 Más o y menos. sigue siendo un desastre. Pactamos. Es lo A ver, mismo. ¿cuál es el problema? Que vos el año que viene tenés vencimientos por 24.000 millones de dólares Sí. de deuda. En el primer trimestre tenés 7.000, o sea, 4.000 del fondo, 2.000 del Club de París y después te quedan 1.000 más. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que entonces vos tenés que sí o sí tener un acuerdo con el fondo, tenés que hacer un ajuste fiscal del cual vos no tenés intenciones. Ahora, ¿cuál es el problema con cualquier situación de que vos necesites dólares? Que la Argentina no los tiene. Entonces, con la historia que tiene Argentina, de ser el máximo defolteador serial, que le vivieron metiendo la mano en el bolsillo a la gente, si para seguir sosteniendo al gobierno tienen que utilizar los dólares de los depositantes, ¿vos tenés alguna duda de que lo van a usar? Espero que no. Sí. Espero Bueno, que no. ojalá que no. Mirá, Bueno, el digo, welcome to Argentina. 22 de diciembre ahora hay que pagar 1.892 millones. ¿Y de dónde lo sacan? En 2022 tenés que pagar 19.115. En enero, 731 millones. Es igual no se paga En las febrero, reservas. 372 millones. Y en marzo, 2.800 millones. Sí, sí. Se paga con la reserva. Si vos, mientras vos no arregles con Mientras el que vos fondo, no tenés que ir arregles, pagando. pagás claro. con reservas. Bueno, salvo que deje de pagar. Bueno, pero ahí... Ahí entras en default. Ahí entras en default. Entonces, hay un elemento igual que le juega a favor a Argentina, y es que
así como tiene un problema Argentina, el problema lo tiene también el Fondo Monetario Internacional, que se llama el problema del deudor significativo. Argentina tiene 1/3 de la cartera, pero el 50% del desembolsado. Claro. Es decir, que Argentina defoltea y lo quiebra el fondo. Está claro el desastre que podemos hacer. El fondo tiene prestado plata a 93 países y uno solo, es lo que dice Javier, Nosotros. somos el 30%. Del Nosotros total. somos el de la 30% cartera, de la cartera. O de sea, la del somos tan desembolsado grosos que de podemos desembolsado. quebrar al fondo. Claro, pero Bien. del Lo desembolsado el logramos. 50. Somos una plaga. No, claro, somos nefastos. plaga, O sea, digo, igual, digamos, o sea, viste Lo que que no pudo el mundo entero. o sea, quizás en el fondo plaga. lo que quiere el kirchnerismo es amigarse con Vamos por los el camino. liberales Queremos extremos quebrar que al quieren fondo. quebrar al fondo. Claro. O sea, claro, no habiendo alcanzado en Argentina, vamos a quebrar el fondo también. Exactamente. Entonces, frente a esa situación, yo hago la pregunta en serio. ¿Alguien descarta de que el gobierno, con tal de sobrevivir, le meta las manos en los depósitos a la gente? Ya lo hizo. Este gobierno no, lo hizo Dualde. De la Rúa Dualde. Pero es el fin de Pero cualquier- bueno, pero pasó. A ver, nunca más volvió nadie a la política. Claro, de ahí. Se exacto. complica mucho. Ahora, No, es más, no, te puede ser. hago- es más, te hago una pregunta. Sí. Vos sabés que cuando, después de que el fracasado hiperinflacionario de Chávez Común dijo, ¿Quién? yo no digo que no había que pagar la deuda, pero qué lindo sería no pagarla. ¿Cómo le dijiste? Fracasado hiperinflacionario de Chascomús. Ya como. Bien. Es decir, cuando en un momento dijo, pero es verdad, su gobierno fue un fracaso, se fue como una rata con una hiperinflación y se asoció a los Kirchner. Digo, más nefasto no se consigue. Bueno, y entonces. Mira, solo con los Kirchner. Claro. Quieren, digo, eran socios. Pero, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué dijo? En un momento dijo, yo no digo que no hay que pagar la deuda. Dijo, pero qué lindo sería no pagarla. Ahí arrancó la corrida y en un sistema de convertibilidad es lo mismo que romperla. Claro. Y la realidad, ¿qué es lo que hicieron cuando pasó eso? Pusieron una ley de intangibilidad de los depósitos. ¿Y cómo terminó? O sea, Metiendo la mano en los depósitos. claro, entonces al otro día, ¿qué hace el Banco Central? Te sale a aclarar que no te va a meter la mano en los depósitos. Y Peor. salieron a correr. Peor. Sí. Tengo preguntas para vos, Martín. Según la revista Forbes, tu empresa factura 116 millones de pesos. ¿Cómo es ser empresario hoy en la Argentina? No sé si está bien el dato o está mal. El dato es un poco viejo, está Ahora evolucionando más. y con inflación. Tenés el impuesto inflacionario que te hace que te vaya... Todo crece, tenés que hacer un plan de negocio en Argentina, es muy difícil. Muy difícil, claro. Por no Muy saber lo que difícil va a decir, pasar. ¿cuánto va a tener? El año que viene no va a tener inflación de menos del 50%. Que lo diga el economista, acá el que sabe. Si tuvieras Piso. que decir esto, corrémelo para que yo invierta. Sí. ¿Qué tienen que hacer? ¿Bajar impuestos? ¿Menos juicios laborales? ¿Por dónde pasa? Mira, primero, desde mi punto de vista, como digamos presidente de mi propio emprendimiento, lo primero que tenés que hacer es tener previsibilidad y estabilidad monetaria. Si vos mirás Chile, Paraguay, Uruguay, todos los países que te rodean, ellos saben que empiezan el año con un tipo de cambio y saben que el año termina más o menos parecido. O sea, cualquier plan de negocios tiene que estar de una manera atado Y no hay a una inflación, estabilidad monetaria. Que vos sepas que tu moneda vale, que sirve, y no andar pensando todos los meses que el gerente, el que más labura es el financiero, que está viendo que no se le escape el tipo de cambio, que la importación de materias primas para darle valor agregado y volver a exportarla. Bueno, en ese sentido tenés razón que la única vez que hubo estabilidad monetaria más o menos continuada fue con Menem entre el 89 y el 99, Entre 2000. el 91 91. y el 2001. O Claro. sea, de hecho, si vos tomás la historia de la inflación argentina, antes de que toda la época previa a la existencia del Banco Central era 0,9% Claro. anual. Cuando que se crea el Banco Central, que es una verdadera estafa, o sea, en el año 35, en los primeros 10 años la tasa de inflación salta al 6%, muy alto era para los registros de la historia. Después se nacionaliza el Banco Central Nacional y Popular, o sea, en el 46 lo nacionalizamos. A partir de ahí hasta la convertibilidad, la inflación estuvo cerca del 250% anual. Qué bárbaro. Quitamos 13-0 a la moneda, 2 hiperinflaciones sin guerra, un desastre. Vino la convertibilidad. La realidad es que la convertibilidad en promedio te da una inflación del 9%, pero se concentró todo en el primer año y medio. A partir de 1993, Argentina era el país con menos inflación del mundo. No solo eso, en el año 97... Hubo deflación. Y sí, pero crecimos además muy fuertemente. Ah. Después le devolvimos la navaja al mono asesino, ¿sí? El primera etapa del kirchnerismo, inflación promedio
10, la segunda 20, después 30, con Macri 43, ahora es descontrolada. Hasta existe riesgo cierto de una hiper. Yo te digo,